Bienvenidos con todos, vamos a seguir con la serie Bien Nock. Esta serie se va a estrenar este 30 de junio. Puede que sea un omega. ¿Un qué? Un omega. ¿Y qué es un omega? El único omega que conozco es el omega 3. ¿Se supone que debo comerlo y volverme más inteligente? ¿De verdad no lo sabes? ¿Y cómo se supone que iba a saberlo? De repente alguien empieza a hablar de mordidas en el cuello, como si morder a alguien significara el fin de su vida. Esperas que no esté confundido. Ese nivel de confusión entonces es comprensible. Y tú sigues ahí hablando como si todo esto fuera completamente normal. ¿Él pudo olerte? Paxta parpadeó. Ni idea, no lo sé. ¿Y tú lo oliste? Claro que no. En mi vida he sentido un olor extraño en alguien, perfume, café, polvo, sudor. Pero un aroma místico del destino o algo así, claro que no. Está bien entonces, escuché con atención. Paxta lo miró con sospecha. ¿Por qué tienes cara de que estás a punto de enseñar biología? Es porque estás a punto de aprender algo que la mayoría de las familias nunca explican. De alguna manera, esa frase hizo que todo esto sonara todavía más aterrador. No intento asustarte, intento hacer que entiendas. Paxta tomó el vaso de agua y bebió, pero al parecer ahora también lo estaba instruyendo sobre eso. Está bien, habla. Onza no respondió de inmediato, se quedó mirando a Paxta por un momento, como estuviera decidiendo por dónde empezar. No era el tipo de tema que pudiera explicarlo en 2 o 3 frases ordenadas, y con alguien como Paxta, abrir la puerta de golpe probablemente solo lo dejaría aún más confundido. El café quedó en silencio por un momento, los únicos sonidos eran la máquina de café al fondo, y el leve tintinar de los cubiertos en una mesa. La luz de la tarde suavizaba los rasgos de Onza, aunque su mirada se había vuelto mucho más seria que al inicio de la conversación. Paxta le sostuvo la mirada en silencio. Todavía fingía no darle demasiada importancia, pero en algún lugar dentro de él ya sabía que lo que estaba a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma de ciertas cosas en su vida. Onza sacó una silla y se sentó frente a él. Luego levantó la mirada y dijo: Está bien, voy a explicarte esto correctamente. Tengo que empezar por la leyenda. Paxta frunció el ceño. Espera, ¿también hay una leyenda? Una pequeña sonrisa tocó la comisura de los labios de Onza. Por supuesto que sí, esta historia es mucho más antigua de lo que crees. Hizo una pausa como si estuviera ordenando las palabras en su mente y luego dio un golpe suave con su dedo en el borde del vaso. Hace un tiempo, hace mucho tiempo, mucho antes de que los humanos nombraran las estrellas, mucho antes de que el fuego se convirtiera en compañero de la noche, mucho antes de que la gente conociera palabras como reino, linaje o destino, el mundo no era más que bosques, montañas y ríos, y el sonido del viento moviéndose entre la oscuridad completamente indiferente a si alguien le temía o no. En aquel entonces la humanidad era muy pequeña en comparación con la naturaleza. Miraba las tormentas con miedo, el invierno con reverencia y la luna con una pregunta clavada en los huesos. ¿Cómo podría una sola luz plateada en el cielo cambiar a las personas, a las bestias, incluso el aire del mundo de forma tan absoluta? Lo que nunca supieron es que por encima de las nubes, por encima de las montañas, por encima de las tormentas, y mucho más allá del alcance de la vida humana, existía otra raza. Una raza más antigua que la leyenda, más poderosa que la oración y más aterradora que cualquier pesadilla que los humanos pudieran inventar. Eran los dioses lobos, guardianes de los instintos del mundo, maestros de la caza, el ocultamiento, el hambre, el deseo y la creación misma de la vida. No gobernaban el mundo con tronos ni coronas, no pedían a nadie que se arrodillara. No les importaba la adoración humana, gobernaban a través de lo invisible, impulsos enterrados bajo la piel, aromas flotando en el aire, el ritmo de un latido, ese instinto salvaje y antiguo que incluso los humanos nunca habían podido comprender del todo. Y toda la historia comenzó en una noche en particular, una noche en la cual la luna llena tiñó el cielo de un color rojo fresco. El viento del norte soplaba más fuerte de lo que debería. El bosque temblaba como si el propio mundo hubiera sentido algo antes que cualquiera. Y esa noche, el joven dios lobo, que había descendido del reino más allá de las nubes para observar el mundo humano, dio un paso en falso. Fue atravesado por una espina sagrada que crecía en las grietas abiertas de la montaña. No era una espina cualquiera, algo prohibido, nació del poder más antiguo del mundo. Era una fuerza tan primitiva que nadie podía tocarla sin ser herida. Atravesó la niebla, el viento y las copas de los árboles antes de caer sobre el suelo del mundo humano, y por primera vez el dios lobo se derramó sobre la tierra. Quien lo encontró no fue un rey, ni un sacerdote, ni un hechicero, ni ningún guerrero legendario cantando en grandes canciones. Era simplemente una joven de la tribu guerrera del valle. Su nombre era Callista, y ese nombre significa la más hermosa. Eso no era una exageración, era hermosa, pero no de esa belleza frágil y decorativa que suele alabarse.
Era hermosa de esa forma que hace que la gente se detenga, incluso cuando está de pie, expuesta bajo el viento frío, sin joyas ni público que la observe. Sin embargo, su verdadero encanto nunca había estado solo en su rostro. Habitaba en unos ojos inteligentes, valientes y gentiles al mismo tiempo, en unas manos dispuestas a mancharse para salvar a un desconocido, y en un corazón que elegía la compasión incluso cuando no sabía si aquello que estaba a punto de ser eliminado frente a ella era un hombre, una bestia o un demonio. Ella lo salvó. Le arrancó la espina de la carne, usó hierbas de las montañas para detener la hemorragia. Encendió un fuego, lo envolvió en mantas contra el frío y permaneció a su lado toda la noche sin huir. Incluso aunque sus ojos cambiaran de color a veces, incluso aunque los colmillos ocultos se asomaban bajo sus labios, incluso aunque su cuerpo no era humano en ningún sentido relevante, aún así ella no lo abandonó. Cuando la persona abrió los ojos de nuevo, lo primero que vio no fue el cielo sagrado sobre las nubes, ni a los de su propia especie, ni la luna roja que siempre había conocido. Fue una mujer humana dormida junto al fuego, con una mano aún ferrada al borde de su vendaje, como si temiera que si lo soltaba el desconocido herido frente a ella desapareciera. Él nunca había entendido cómo criaturas tan frágiles como los humanos habían logrado sobrevivir en este mundo, hasta que vio el calor en sus manos, hasta que vio la misericordia sin condiciones, hasta que comprendió que el verdadero coraje tal vez no estaba en eliminar, sino elegir y proteger incluso con miedo. Un día se convirtió en varios, y cuidar del herido se transformó en conversación. La sospecha se convirtió en familiaridad. Callista le mostró el mundo humano, le enseñó el sonido de la risa, el sabor del arroz caliente, el olor de la primera lluvia sobre la tierra seca y el cansancio de las personas que construían su vida con sus propias manos. Una vez le mostró otro mundo, un mundo donde el viento nunca era solo viento, un mundo donde ciertas flores podían invocar la lluvia, un mundo donde cada bestia tenía su propio lenguaje. Aunque los humanos nunca podían escucharlo, se enamoraron lentamente, tan lentamente que ninguna de las dos personas notó el momento exacto en el cual ocurrió. No comenzó con una pasión feroz, no comenzó con un rayo del destino, no comenzó con grandes promesas. Comenzó con pequeñas cosas, con Callista recordando que él odiaba las noches frías, con Licao esperando el sonido de sus pasos cada vez que ella tardaba demasiado en volver, con la simple y aterradora verdad de que cuando uno no estaba cerca, el corazón de la otra se sentía extrañamente en paz. Y quizás eso era lo más peligroso de todo, porque el amor que crece lentamente siempre es más difícil de arrancar que aquel que arde de golpe como una llama. Por supuesto, el mundo no iba a permitírselo tan fácilmente. Y quizás eso era lo más peligroso de todo, porque el amor que crece lentamente siempre es más difícil de arrancar que aquel que arde de golpe como una llama. Por supuesto, el mundo no iba a permitírselo tan fácilmente. Los dioses lobos creían que los humanos eran demasiado frágiles, de vida demasiado corta e inestable para ser dignos de su linaje. Y los humanos, por su parte, temían el poder divino, porque todo aquello que era demasiado diferente siempre terminaba siendo llamado peligroso. Así que su amor tuvo que vivir en secreto entre sombras, bajo la luz de la luna, dentro de una pequeña cueva en la valle, como si incluso la propia felicidad tuviera que bajar la voz para que el mundo no lo escuchara. Pero cuanto más prohibido era, más crecía, y cuanto más el mundo intentaba separarlos, con más fuerza se aferraban una a la otra. Hasta que una noche, una vez más bajó la luna roja, cuando ninguno de los dos corazones tenía ya nada que llegar. Licao y Callista unieron sus vidas, y de ese amor nació una nueva vida, unido diferente a cualquier otro. Había nacido en un cuerpo humano, pero algo más antiguo y profundo corría por sus venas. Era más fuerte que un humano común, percibía los olores y las emociones con mayor felicidad, y su corazón latía al ritmo del instinto. Eso eran las feromonas, no simplemente un aroma, sino un lenguaje ancestral, una advertencia, una invitación, una atracción, una señal del destino lo bastante poderosa como para cambiar vidas para siempre. Y con el paso del tiempo, los descendientes de aquel niño se dispersaron silenciosamente por el mundo humano. Algunos linajes conservaron la fuerza de ese líquido rojo, otros se debilitaron. Algunos parecían completamente humanos, tan normales que nadie sospecharía jamás de ellos, y otros nacían con la marca escrita por todo su ser, y al final aquel linaje se dividió en 3 categorías. Los primeros eran los alfa. Ellos heredaban por completo el instinto del líder de la manada, fuertes, decididos, nacidos para mandar, proteger y poseer. Eran el tipo de personas ante las que los demás se apartaban inconscientemente en medio de la multitud, con más intensidad dentro de ellos, y una sola mordida podía unir la vida de otra persona a la suya para siempre. Los segundos eran los betas, los más cercanos a los humanos. Eran como un puente entre el viejo mundo y el nuevo. Tal vez no poseían feromonas abrumadoras ni sufrían temporadas
en las cuales el instinto arrasaba con ellos como ocurría con los demás. Pero eso no los hacía frágiles, al contrario. Los betas eran quienes podían caminar entre ambos mundos con mayor equilibrio. Humanos, sí, pero con la sombra de ese líquido rojo aún escondía en lo más profundo de su ser. Y los últimos eran los omegas, seres moldeados como si el cielo hubiera reunido toda la suavidad del mundo y lo hubiera convertido en vida. En los próximos videos seguiremos con más spoilers, cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.